mi nombre es Fadia. Yo trabajo en Lenovo, que es una empresa que vende computadoras. Y el día de hoy estaré haciendo una clasecita para ustedes, chicos de secundaria, y hablaremos sobre la importancia del valor de la diversidad, ya sea de opinión, de cultura, de orientación sexual y cualquier otro tipo de diversidad. Es muy importante hablar sobre este tema porque defiende el respeto y la convivencia hacia las demás personas que tienen una opinión distinta o tienen una tradición cultural distinta o quizás una orientación sexual distinta a la que nosotros tenemos. Y hoy en día es muy importante este tema porque se han visto actitudes de las personas hacia otras con estos diferentes rasgos, quizás también físicos, como ya les digo, de opinión o diferentes tradiciones culturales o orientación sexual que han tratado de una manera despreciable a esta otra persona, y eso no está bien porque crea un ambiente negativo que pone en peligro a nuestra sociedad. Bueno, para empezar, quería contarles un cuentito. El cuentito sobre el que les voy a hablar está titulado como Elmer. Elmer es una llamita que no es como las otras llamitas en aspecto físico, y también tiene una opinión de las cosas diferentes, tiene una actitud diferente a las demás llamitas. ¿Por qué? Porque Elmer no es del color de las llamitas. Las llamitas, bueno, tienen un colorcito marroncito, o de repente negrito, o de repente un poco blanquito, cremita. No, Elmer es una llamita que tiene muchos colores: rojo, azul, amarillo, negro, etc. Entonces, Elmer siempre estaba con su manada. Iban caminando por los Andes. Elmer además no era una llamita seria como todos los de su manada, sino que le gustaba hacer bromas, le gustaba estar alegre, tener una actitud positiva. En cambio, las otras llamitas no. Y además del aspecto físico, su modo de ver la vida lo hacía diferente. Entonces, Elmer empezó a pensar y decía: ¿por qué soy diferente? ¿Por qué no soy igual a las demás llamitas? Pero bueno, un día se fue a caminar por ahí, por las pampitas, y se encontró con distintos animales como las vicuñas, las alpacas, el cóndor, y saludaban a Elmer, y Elmer también lo saludaba. De pronto, Elmer se cae y comienza a rodar, y cambia de color. Ya no era de varios colores, sino se volvió negrita, marroncita, del color de la tierra. Entonces
dijo, wow, me veo igual ahora que las otras llamas. Entonces se puso un poco contento por eso y regresó hacia donde estaba su manada. Y finalmente se pudo dar cuenta que bueno, se veía igual. Las llamitas lo saludaban, no lo reconocían y dijo, qué raro, no me gusta ser así, a mí me gustaba ser multicolor, me gustaba ser una llamita alegre, ahora estoy como muy distintas, así no me gusta ser. Así que dijo, ay, qué raro. Entonces empezó a hacer una de sus bromas y a reírse. Y recién, en ese momento, lo reconocieron. Y empezó a llover, entonces volvió a su color natural, o sea, sus diversos colores. Y las llamitas que no lo estaban respetando o que lo trataban mal, también se empezaron a reír con él porque parecía que también extrañaban su alegría, su diversidad de colores y eso. Y bueno, al final Elmer se sintió contento de ser como era y ya no quiso cambiar. Y tampoco tenía miedo a ser diferente porque había sido respetado, querido por las demás llamitas y hasta hicieron una fiesta para poder celebrar que Elmer había vuelto. Entonces, para finalizar este video, así como Elmer, no hay que tener miedo de ser distinto en teoría a los demás, de tener creencias distintas, de tener opiniones distintas, de tener una orientación sexual distinta a los demás, o fuera de lo común en general, una cultura fuera de lo común en general los demás, porque finalmente cada uno tiene que ser feliz por cómo es y la otra persona debe respetar eso, debe tolerar y con eso creo que estamos creando un ambiente bueno, alegre, sin conflictos, que al final va a hacer que seamos una mejor persona porque simplemente no tiene nada de extraño ni de malo ser diferente a los demás. Y creo que es bueno ser auténtico, porque es bueno que cada uno reconozca qué es lo que los hace distintos, ¿no?, a los demás. Muchas gracias.